encuestas y también el desempeño electoral de la última vez, pero las encuestas, fenómeno político que genera una gran pregunta, es lo que se ha denominado despertar, o lo que se denomina en las redes los libertarios. Esto es un sector que tiene dos referentes. Un referente es José Luis Espert, y el otro es Javier Milei. El otro día en la marcha, creo que estaba Javier Milei, y está en línea con nosotros. Javier, Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. A ver, dos o tres cosas te quería preguntar. Lo primero, cuando empezaron las marchas contra el gobierno durante la cuarentena, que no eran marchas, eran caravanas de autos, yo decía, ojo, porque se da como algo masivo, porque se ocupa toda la 9 de julio, pero lo que hay son autos, no personas. Y cuando vos contás fila por hilera, por cuadra, por cantidad de cuadras, te da 5.000, 10.000 personas. Si juntás lo que hay en el obelisco, ponele 30.000 con toda la furia, 40.000, cuando, a ver, solo el acto de despedida, de cierre de campaña de Macri hubo 400.000. No sé cuánta gente hay ahí. Y el otro día, cuando veía el acto en Plaza de Mayo, confirmaba que no era mucha. Es decir, el otro día en Plaza de Mayo habría habido 15.000, 20.000, ponele 30.000 con toda la furia, que es una manifestación importante, pero es chiquita comparado con las grandes manifestaciones de la política argentina. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? Mira, a mí me parece que lo importante en estas situaciones es que se está mostrando un determinado malestar y que ese malestar está creciendo. Recordemos que las otras marchas fueron en un contexto donde el temor por el coronavirus era mucho más marcado, digamos, el cumplimiento de lo que tenía que ver con las restricciones era más efectivo y evidentemente la gente se manifestaba de otro modo, que era con autos, o sea, para tratar de evitar los contagios. Me parece que la cuestión cuantitativa, tenés razón, pero me parece que lo que estamos viendo es un malestar creciente, y eso en cierto sentido tenés algunos elementos paralelos para medirlo. Por otro lado, que tiene que ver, por ejemplo, con la caída de popularidad del presidente, con la sensación de hastío frente al gobierno y sus medidas, y digamos, y un profundo crecimiento del sentimiento antisistema. O sea, creo que, digamos, tenés razón en lo cuantitativo, y también está, digamos, estos otros elementos que están también presentes. ¿Y en qué medís vos el crecimiento o el supuesto crecimiento del sentimiento antisistema? Bueno, de hecho hay gente que, digamos, tiene una posición antisistema que cuando vos le consultás sobre el origen de todos los problemas, cada vez hay un mayor odio hacia la oligarquía política, y estamos en niveles que superan a aquellos que vos tenías en la que fue la crisis del 2001. ¿Te acordás? En aquel momento era el que se vayan todos, y el sentimiento antipolítica en ese momento estaba rozando el 50%, hoy está bastante más arriba de eso. Javier, ¿qué te genera a vos la imagen de las bolsas con cadáveres, o con supuestos cadáveres, no la apuesta esa? Mira, no es el tipo de manifestaciones que yo haría, ¿no? O sea, yo no, me parece que no es una expresión feliz, pero digamos, eso es una cuestión absolutamente subjetiva. Hay otras manifestaciones que también me parecen de poco buen gusto, y sin embargo toman lugar. Digamos, la diferencia es que no entiendo por qué en algún momento, digamos, algunas se cuestionan y otras no. Es decir, de la forma, digamos, en que se manifiesta la gente, bueno, la forma en la que se manifiesta te puede gustar menos, te puede gustar o no, lo que sea. A mí, digamos, recordar que yo, digamos, soy libertario, y, digamos, el eje central de nuestra ideología tiene que ver con el principio de no agresión. Entonces, cualquier cosa que, ¿me entendés?, vaya con alguna cuestión, digamos, que pueda rozar en términos de no respetar la vida de otro, es como que, digo, no está dentro de lo que son mis preferencias, pero digo, hay gente que lo ve de otra manera. Es más, ahora, ¿por qué en estas marchas, digo, hablo de estas marchas porque estamos hablando de esto? Yo sé que las marchas o las concentraciones que ha organizado el kirchnerismo
Ha habido otras cosas que, no sé, cuando ponían cara de gente para escupir, etcétera, etcétera, que eran también espantosas. Pero hablemos de esta en particular. ¿Por qué cada vez que hubo una marcha contra este gobierno hubo o insultos en la casa de Cristina, o golpes contra periodistas? Ahora de nuevo hubo una agresión contra colegas, que ni siquiera, a ver, no justificar ningún lugar, pero ni siquiera son colegas de medios que ni siquiera pueden ser identificados políticamente. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay grupos violentos dentro de las marchas anti-cuarentena, anti-frente de todos, etcétera? No sé, Ernesto, yo no me puedo, digamos, hacer cargo de lo que haga la gente, o sea, cada uno se manifiesta de alguna manera. Es decir, yo lo único que puedo dar cuenta es de las cosas que yo hago, digamos, y yo jamás he agredido a nadie en ninguna marcha. Es más, y cuando vos, en esta última que tuve la posibilidad de hablar, lo que yo dije, si vos te fijas, es un discurso absolutamente técnico, en línea de las cosas que yo he venido estudiando durante el último tiempo, y las he manifestado de esa manera, que además la manifiesto públicamente, o sea, y de vuelta, o sea, la forma en la cual la gente se manifiesta, digo, yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo, puedo entender que hay un problema de desequilibrio, y frente al desequilibrio las respuestas de equilibrio carecen sentido, sí, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vos te encontrás con esas situaciones, bueno, la respuesta por parte de la gente puede salir por cualquier lado, porque como no estás en equilibrio, las respuestas de equilibrio te hacen quedar como un disfrazado sin carnaval, y por lo tanto empieza a haber lugar, digamos, a estas cuestiones que en condiciones normales te parecerían absolutamente inaceptables. Javier, te aprovecho que te tengo para preguntarte algo de economía. Hay algunos economistas que empiezan a ver una recuperación en B corta, es decir, que lo que se perdió por la pandemia sería recuperado este año de manera heterogénea, etcétera, vinculado a algunos elementos que yo sé que a vos en términos macroeconómicos te importan mucho, como la reaparición, por ejemplo, en enero, de los superávit gemelos, es decir, le vendemos al mundo más de lo que le compramos y recaudamos más de lo que gastamos. Un mes, ¿no? Tampoco es, pero uno ve señales de crecimiento muy fuerte en algunos sectores de la economía, heterogéneo, cierto, pero y después algunas postales. Yo el otro día, para poder comer en Palermo, lo que era la calle, era imposible encontrar una mesa, parecía la Bristol en sus peores, digo sus peores porque yo lo sufrí de chico, en sus mejores momentos de consumo, y en los peores para un chico que tenía que hacer cola para comer con sus papás. ¿Vos ves que está pasando algo con la economía? A ver, la recuperación en B corta se da en todo el mundo. Cuando vos mirás por las características del shock que recibió la economía, y que era un shock de características transitorias, sí, vos lo que tenés que, la recuperación en B corta se da en todas partes del mundo. El tema es en qué niveles vos volvés, sí, si verdaderamente recuperás los niveles que tenías previo a la crisis o no. La realidad es que sí, supongamos que se cumplen todas las cosas que pronostica el gobierno. Si el 2020 caíste en torno al 10% y vas a subir este año, vas a recuperar 4,5%, digo, todavía vamos a estar abajo, ¿no? Digamos, en una economía que además, fíjate que el nivel del PBI estuvo estancado en el mismo nivel del 2011, y Argentina, por ende, lleva casi 10 años en la cual no tiene un crecimiento genuino, o sea, ha tenido movimientos cíclicos en torno a ese nivel, pero con una población creciendo, por lo tanto, digamos, el PBI per cápita en Argentina se viene despedazando, ¿sí? Independientemente de que hayan estado los kirchneristas o los macristas, o sea, y que obviamente con el modelo de cuarentena que ha elegido Argentina, digamos, ahí encima durante el 2020 ha tenido una caída mucho más fuerte. Es el país del G20 que más cayó casi el triple de lo que cae el resto del planeta. Entonces, digamos, que vas a tener una B corta, es cierto, sí, el tema es hasta qué nivel volvés, y la realidad es que lo que uno cree, que dado el daño que se ha causado sobre el sistema productivo, vos vas a ir a un nivel menor, cosa que cuando termines de recuperar, digamos, nuestro PBI per cápita va a seguir estando a la baja. Javier, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido, muy amable. No, por favor, siempre es un placer enorme